Los cocodrilos del Nilo pueden matar prácticamente cualquier cosa, desde peces y aves acuáticas hasta antílopes, cebras, búfalos e incluso muchos animales más grandes. Todos ellos pueden convertirse en presa. Además, son los únicos animales de África que se sabe que cazan humanos. Con sus enormes cuerpos y una mordida 5 veces más potente que la de un león, no han tenido rivales reales durante 200 millones de años. Pero lo cierto es que una de las pocas criaturas que los derrota con mayor brutalidad es unas 20 veces más pequeña. No en una lucha justa, sino un lagarto ha destrozado cocodrilos, arrancándoles trozos de carne, impidiéndoles seguir creciendo y provocando una disminución del 80% en su población. ¿Cómo lo hizo? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir qué ocurrió en el único pueblo donde la gente ha convivido con cientos de cocodrilos durante 500 años. Si te gustan las historias sobre depredadores y ecosistemas que se defienden, suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Los cocodrilos son reptiles ancestrales que existen desde hace más de 200 millones de años, desde la era de los dinosaurios hasta nuestros días. Han evolucionado casi a la perfección como superdepredadores en la cima de la cadena alimenticia. Si bien se les conoce como cocodrilos del Nilo, esta especie no habita exclusivamente en ese famoso río. Se encuentra ampliamente distribuido por el África subsahariana e incluso en la isla de Madagascar. Uno de los lugares más famosos es el lago Turkana en Kenia, el lago desértico más grande del mundo, donde se concentra la mayor población de cocodrilos del Nilo, con alrededor de 12.000 ejemplares dentro de un área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que presenta un ecosistema extremadamente hostil. Un cocodrilo adulto puede alcanzar entre 4,5 y 5,5 metros de longitud, aunque algunos ejemplares superan los 6 metros y pesan hasta unos 700 kilogramos. Los machos suelen ser un 30% más grandes que las hembras, pero el tamaño es solo una parte de la historia. Según numerosos estudios biológicos, la fuerza de mordida de un cocodrilo del Nilo puede superar los 16.000 newtons, aproximadamente 3.600 libras, 5 veces más fuerte que la de un león, y lo suficientemente potente como para aplastar fácilmente el fémur de una vaca o el caparazón de una tortuga. Los cocodrilos no persiguen a sus presas como los leopardos o los leones. Permanecen inmóviles en el agua, mostrando solo los ojos y las fosas nasales. Y cuando atacan, todo sucede en menos de medio segundo. Se alimentan de todo tipo de criaturas vivientes, desde grandes peces y aves acuáticas hasta antílopes, cebras e incluso búfalos. Todos ellos pueden convertirse en presa, y si la comida escasea, no dudan en comerse a los de su propia especie. No has oído mal. Un video grabado en el Parque Nacional Kruger el 30 de septiembre de 2021 mostró a un cocodrilo grande cazando y devorando a otro más pequeño. La lucha duró desde los 7,30 minutos de la mañana hasta los 2,0 minutos de la tarde, antes de que finalmente terminara. Y probablemente ya te imaginas el resultado. El más pequeño fue arrastrado al agua y despedazado. Y si crees que la cosa se queda solo con los animales, te equivocas. Los cocodrilos del Nilo son una de las especies responsables de la mayoría de los ataques a humanos en África. Según los informes, cada año se registran cientos de casos. La razón es sencilla. Viven en los mismos ríos donde la gente realiza sus actividades cotidianas. Los encuentros cercanos son prácticamente inevitables. Uno de los casos más conocidos es el de Gustav, un cocodrilo gigante que se cree que mató a más de 300 personas en Burundi. Según Hunter Patrice Fay e informes de National Geographic, 17 personas fueron atacadas en tan solo 3 meses de observación. Gustav ni siquiera siempre devoraba a sus víctimas por completo. A veces solo les daba unos mordiscos y se marchaba. Así que, si alguna vez te encuentras con uno y no tienes experiencia ni eres un experto, aléjate lo más posible. Si los cocodrilos son los reyes del agua, en tierra se enfrentan a un rival completamente diferente.
El varano del Nilo es el lagarto más grande de África, capaz de alcanzar más de 2 metros de longitud, y su cola representa más de la mitad de su cuerpo. Aunque no es el lagarto más grande del mundo, en el entorno africano es uno de los más ágiles. Se puede observar a lo largo de las riberas de los ríos. En un instante, está buscando comida entre los arbustos. Al siguiente, está tumbado sobre las rocas al sol. Y apenas unos segundos después, se zambulle en el agua y nada velozmente lejos. No es el tipo de depredador que caza con una fuerza abrumadora. Es el tipo que siempre está ahí, siempre observando, y eso es lo que lo hace tan aterrador. Un varano del Nilo puede correr a unos 19 kilómetros por hora en distancias cortas, trepar árboles con facilidad y cavar madrigueras muy profundas. Su cola, que puede medir más de 1 metro, no solo le ayuda a mantener el equilibrio, sino que también funciona como un remo al nadar. Cuando se siente amenazado, puede azotar su cola con la fuerza suficiente para ahuyentar al atacante. Pero lo que realmente lo distingue es su forma de cazar. Constantemente mueve su lengua bífida para explorar el aire, captando señales químicas y analizándolas mediante el órgano de Jacobson, un sistema de detección de olores extremadamente sensible que ha sido ampliamente estudiado en la familia varanas. Su dieta casi nunca es quisquillosa, desde insectos, peces pequeños y crías de aves hasta carroña y animales pequeños. Le encantan especialmente los huevos porque son fáciles de comer y están repletos de energía. A veces puede comer una gran cantidad de huevos de una sola vez. No solo eso, sino que también puede recordar dónde encontrar comida y regresar al mismo lugar muchas veces. Su dieta es prácticamente ilimitada, desde insectos, peces pequeños y crías de aves hasta carroña y pequeños mamíferos. Y como habrán notado, esta especie se convirtió en un animal invasor en Florida desde la década de 1990, tras escapar del cautiverio, y rápidamente se convirtió en una amenaza para el ecosistema local, incluyendo a los cocodrilos. Volvamos a nuestra historia. Si enfrentas a estas dos especies en una pelea directa, el resultado es prácticamente predecible. Por un lado está el cocodrilo, unas 20 veces más grande, veloz, cubierto de una gruesa coraza y armado con dientes aterradores. Del otro lado se encuentra un varano, incluso más pequeño que muchos de los grandes animales que los cocodrilos suelen comer. No es una contienda equilibrada. Desde un punto de vista mecánico, el varano prácticamente no tiene ninguna posibilidad en un enfrentamiento directo, especialmente en el agua o justo en la orilla. Pero la clave está en esto. El varano no lucha estúpidamente lanzándose a una batalla que tiene la derrota asegurada. En lugar de enfrentarse directamente al cocodrilo, elige otra estrategia. Ataca el punto más débil del ciclo de vida del cocodrilo, y ese punto débil no son sus dientes ni su piel blindada, sino lo que yace bajo la arena. El varano del Nilo no caza cocodrilos adultos. Su objetivo son sus huevos y crías, en las etapas en que son prácticamente indefensos. Pero encontrar cocodrilos es fácil. Solo necesitan ir a zonas con agua o a la orilla. La verdadera pregunta es, ¿cómo encuentran los huevos enterrados a gran profundidad? El varano del Nilo no caza guiándose por la vista. Caza guiándose por el olfato en el sentido más literal. Constantemente saca su lengua bífida, recoge partículas de olor del aire y las lleva al órgano de Jacobson, ubicado en su boca, para su análisis. Este sistema de detección química ha sido estudiado con gran detalle en la familia varanas. Según King y Green, 1999, cuando un monitor detecta el olor de la comida, su ritmo de agitación del aire aumenta bruscamente, lo que le ayuda a rastrear la fuente del olor a decenas de metros de distancia. Y aunque los huevos de cocodrilo están enterrados bajo la arena, aún liberan trazas de proteínas, olor y un ligero aroma a humedad en el suelo circundante. Pero la cosa no termina ahí. El varano también vigila. Observaciones de campo a lo largo del río Nilo, el lago Victoria, Botsuana y Sudáfrica muestran que los varanos suelen aparecer cerca de las zonas de anidación de cocodrilos. Observan a la madre cocodrilo salir a tierra, recuerdan el lugar y luego permanecen en esa zona durante días.
Algunos informes indican que regresan varias veces durante el periodo de incubación, que dura entre 70 y 90 días. Este comportamiento no es aleatorio, sino una forma de memoria espacial. Y luego viene el paso más importante, el momento oportuno. Una madre cocodrilo puede ser agresiva y protectora de su nido, pero no puede permanecer en tierra firme todo el tiempo. Tiene que volver al agua para refrescarse, cazar y recuperar energías. Esos lapsos crean una oportunidad. Si la madre se ausenta tan solo de 5 a 15 minutos, el varano puede entrar, excavar y empezar a comer. Las cámaras trampa en muchas partes de África han registrado este comportamiento con gran claridad. El vigilante no interviene de inmediato. Se acerca lentamente. Observa primero y solo actúa cuando se siente lo suficientemente seguro. En África Oriental, Tanzania, Uganda y el delta del Okavango en Botsuana, se han registrado numerosos casos. La madre cocodrilo abandona el nido y minutos después aparece el varano. Este utiliza sus fuertes garras delanteras para excavar en la arena hasta una profundidad de entre 20 y 50 centímetros, similar a la profundidad habitual de los nidos de cocodrilo. Un nido puede contener entre 40 y 60 huevos. En una sola incursión, un varano puede comerse entre 10 y 30 huevos. Si no es descubierto, regresará varias veces más durante el período de incubación. Como resultado, casi todo el nido puede ser aniquilado. Según estudios sobre tasas de supervivencia, solo entre el 1 y el 5% de las crías de cocodrilo llegan a la edad adulta. Su método para destruir un nido también es muy flexible. Si no hay nadie que lo proteja, excava directamente desde arriba, con rapidez y decisión, tardando apenas unos minutos en alcanzar los huevos. Pero si existe el riesgo de ser detectado, puede excavar desde un lado, acercándose de forma más sigilosa. Al comer, suele tragar los huevos casi enteros, ya que los huevos de reptil tienen cáscaras blandas y son fáciles de manipular. En algunos casos, primero los abre a mordiscos y se come lo que hay dentro. El ataque completo suele durar solo de 5 a 15 minutos, pero puede destruir entre el 20 y el 50% de los huevos de un nido. Si regresa 2 o 3 veces, prácticamente no queda nada. Pero si crees que la madre cocodrilo se queda parada mirando todo esto, te equivocas. En realidad, los cocodrilos son uno de los pocos reptiles que demuestran una clara protección parental. Una madre cocodrilo no abandona su nido sin más. Puede permanecer cerca de la zona de anidación durante horas, incluso días, lista para atacar a cualquier cosa que se acerque demasiado. Cuando los huevos están a punto de eclosionar, regresa. Usa sus mandíbulas para quitar la arena que los cubre e incluso puede llevar con cuidado a las crías en su boca hasta el agua. Este comportamiento ha sido documentado en numerosos estudios sobre cocodrilos del Nilo. Pero el problema es que no puede permanecer allí todo el tiempo. Los cocodrilos son animales de sangre fría. Necesitan regresar al agua para regular su temperatura corporal y cazar para mantener su energía. Una madre cocodrilo no puede permanecer en tierra firme entre 70 y 90 días seguidos solo para proteger el nido. Y esos breves periodos de inactividad, aunque duren tan solo de 5 a 15 minutos, son suficientes para que todo se desmorone. Es como salir de casa unos minutos y al regresar, encontrar todo destrozado. En la naturaleza, ese breve lapso de tiempo es más que suficiente. Entonces, ¿por qué los cocodrilos no acaban con los lagartos y eliminan la amenaza para siempre? Suena lógico, pero la realidad es más compleja. Los cocodrilos son extremadamente poderosos en el agua, pero en tierra ya no son los animales más rápidos. Su gran tamaño les permite alcanzar velocidades vertiginosas solo en distancias muy cortas, y después de eso, son prácticamente incapaces de mantener la persecución durante mucho tiempo. El varano, en cambio, representa un adversario completamente diferente. Rápidos, ágiles, cambian de dirección constantemente. Pueden trepar a los árboles, esconderse en madrigueras o zambullirse en el agua en cuestión de segundos. Si alguna vez has visto un lagarto zigzaguear por la arena, comprenderás lo difícil que es atrapar uno. Y en realidad,
aún se producen encuentros directos. Existen numerosas grabaciones y observaciones de campo que muestran a cocodrilos hembra regresando repentinamente y sorprendiendo a un varano mientras excava en su nido. La reacción es casi inmediata. El cocodrilo se lanza a tierra a una velocidad sorprendente, abre sus fauces y ataca. Pero el resultado no suele ser el esperado. El varano escapa a gran velocidad, cambia de dirección una y otra vez, a veces trepa a un árbol o se lanza directamente al agua. En la mayoría de los casos, el cocodrilo no lo atrapa. El ataque dura apenas unos segundos. Pero cuando el cocodrilo regresa al nido, el daño ya está hecho. Algunos de los huevos han desaparecido. La batalla termina antes de empezar, e incluso después de que los huevos eclosionan, el peligro persiste. En esa etapa, las crías de cocodrilo miden apenas unas decenas de centímetros, tienen cuerpos blandos, movimientos lentos y prácticamente ninguna capacidad para defenderse. Aunque la madre esté cerca, siguen siendo presa fácil para muchos depredadores, incluido el varano. Basta con que se alejen un instante de su protección para que sean atacados de inmediato. Imagínense, desde que están dentro del huevo hasta que nacen, los cocodrilos deben sobrevivir a una amenaza constante tras otra, y el varano siempre es uno de los depredadores que aparece justo en el momento oportuno. Así que, en realidad, no se trata de que un bando sea más fuerte que el otro. Un cocodrilo adulto puede matar casi cualquier cosa, pero en las primeras etapas de su vida es vulnerable. Se defiende con ferocidad, pero no puede estar en todas partes a la vez. No puede superar a su adversario y no puede proteger a toda la próxima generación. La historia no termina aquí. ¿Recuerdan que dijimos que este animal es un devorador de hombres? Y sin embargo, existe un lugar, el único en África y quizás en el mundo, donde cocodrilos y humanos conviven pacíficamente. En Burkina Faso, en África Occidental, existe ese lugar. El pueblo de Basoulay, a unos 60 kilómetros de la capital, Ouagadougou, alberga más de 100 cocodrilos. Según numerosos registros culturales y turísticos locales, sus habitantes han convivido con cocodrilos desde el siglo XV. Suena casi increíble, pero en los últimos 70 años no se ha registrado ningún ataque. La historia comienza con una leyenda. Cuando esta tierra sufrió una grave sequía, sus habitantes se quedaron prácticamente sin agua para sobrevivir. Las mujeres del pueblo observaron los caminos que seguían los cocodrilos y descubrieron una fuente de agua oculta. Ese descubrimiento salvó a toda la comunidad. A partir de ese momento, los cocodrilos dejaron de ser vistos como una amenaza. Se integraron a la vida cotidiana. La gente comparte el mismo cuerpo de agua con ellos, los alimenta e incluso juega con ellos. Cuando un cocodrilo muere, se le entierra con ceremonias similares a las de un ser humano. Incluso existe un festival anual especial llamado Kum Lacre. Durante este evento, los aldeanos realizan rituales y ofrendas, rezando por buenas cosechas, buena salud y protección contra animales que en otros lugares se consideran peligrosos. Los visitantes pueden observar con sus propios ojos cómo los aldeanos alimentan a los cocodrilos, e incluso algunos se sientan sobre sus lomos. Existe también una explicación científica para parte de esta historia. Análisis genéticos recientes demuestran que los cocodrilos de esta zona no son cocodrilos típicos del Nilo, sino una especie estrechamente relacionada, el Crocodylus suchus, también conocido como cocodrilo de África Occidental o cocodrilo del desierto. Esta especie suele ser más pequeña, menos agresiva y tiende a atacar a los humanos con menos frecuencia. Pero eso no significa que sea inofensiva. Aún así, esta relación especial corre ahora el riesgo de desaparecer. El cambio climático está provocando que las fuentes de agua se sequen cada vez más y el hábitat del cocodrilo se reduce. A medida que el agua escasea, el espacio que comparten las personas y los cocodrilos también cambia. El turismo aporta beneficios económicos, pero también ejerce presión sobre un ecosistema ya de por sí muy frágil, lo que plantea una pregunta importante. ¿Podrá mantenerse este equilibrio que ha perdurado durante cientos de años,
¿O se convertirá en una simple anécdota del pasado? Volvamos a nuestra historia. El lagarto no es el único animal que se alimenta de huevos de cocodrilo. De hecho, un nido de cocodrilo es como una fuente de alimento abierta en la naturaleza, y muchas especies lo aprovechan. Las aves carroñeras, como los buitres o las cigüeñas marabú, suelen aparecer cuando los huevos ya han quedado al descubierto o rotos. No excavan nidos ni los buscan activamente, solo aparecen cuando perciben un olor claro o una señal visible. En otras palabras, son oportunistas. Las hienas y algunos mamíferos también pueden desenterrar huevos, pero no son especialistas en ello. Su dieta se basa principalmente en la carne, por lo que la búsqueda de huevos suele ocurrir solo por casualidad o cuando escasea el alimento. Las mangostas son rápidas e inteligentes y pueden encontrar y comer huevos, pero su pequeño tamaño les dificulta destruir un nido grande de entre 40 y 60 huevos. Generalmente comen solo una pequeña porción y luego se marchan. El varano del Nilo es completamente diferente. No espera una oportunidad, la crea. En numerosos estudios de campo sobre cocodrilos del Nilo, la tasa de destrucción de nidos puede alcanzar entre el 40 y el 80%, y el varano es una de las principales causas. A diferencia de las aves, que solo comen lo que queda, o las hienas, que simplemente pasan de largo, el varano busca activamente, excava y regresa una y otra vez. Puede detectar los nidos a distancia por el olfato, recordar su ubicación y vigilarlos durante toda la temporada de incubación. Cuando ataca, no se conforma con unos pocos huevos, puede devorar docenas en una sola incursión, y si nada lo detiene, seguirá regresando hasta que casi no quede nada. Todos sabemos que cada criatura en la naturaleza tiene su función. Tanto el cocodrilo del Nilo como el varano del Nilo desempeñan papeles cruciales en el ecosistema, y lo interesante es que lo regulan de dos maneras completamente diferentes. El cocodrilo es un superdepredador, situado en la cima de la cadena alimentaria. Un cocodrilo adulto puede consumir decenas de kilos de carne cada semana, controlando así las poblaciones de peces, aves acuáticas e incluso grandes mamíferos. Sin cocodrilos, los estudios ecológicos demuestran que las poblaciones de presas pueden aumentar de forma desmesurada, provocando la escasez de alimentos y el desequilibrio del ecosistema. Además, los restos de presas que dejan los cocodrilos sirven de alimento a decenas de otras especies, desde pequeños peces hasta aves carroñeras. Mientras tanto, el varano del Nilo regula el ecosistema desde la raíz. Al alimentarse de huevos de cocodrilo, ayuda a evitar que la población de estos animales se multiplique desmesuradamente. Y es precisamente esta combinación la que ayuda a mantener estable el ecosistema. ¿Recuerdan que este varano apareció en Florida en la década de 1990? ¿Podría entonces controlar la creciente población de cocodrilos invasores en la zona? La respuesta es que no exactamente. Desde entonces no solo han sobrevivido, sino que también se han reproducido y extendido. Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, existen poblaciones reproductoras establecidas en lugares como el condado de Lee y el condado de Palm Beach, con miles de avistamientos registrados en la naturaleza. Solo en el condado de Lee se han reportado más de 1.600 avistamientos, lo que demuestra que ya no se trata de un problema pequeño y aislado. Es cierto que los varanos pueden alimentarse de huevos, aves, animales pequeños e incluso crías de muchas especies. En Florida, también se ha documentado que se alimentan de los huevos de cocodrilos americanos y tortugas autóctonas. Sin embargo, el problema radica en que el ecosistema allí es completamente diferente. El número de monitores no es suficiente para generar la misma presión constante que se observa en África. Además, los cocodrilos americanos muestran un comportamiento bastante eficaz en la protección de sus nidos. A esto se suman muchos otros factores, como el control de la población humana, la fragmentación del hábitat y la competencia con otras especies. En lugar de controlar a los cocodrilos,
el varano se ha convertido en una nueva amenaza para el ecosistema nativo. Se alimenta de los huevos de tortugas y aves, e incluso destruye los nidos de muchas especies raras. Esto demuestra un punto muy importante. Una misma especie puede desempeñar un papel completamente diferente en un ecosistema distinto. En África, forma parte del equilibrio natural, pero en Florida se convierte en una fuerza que rompe ese equilibrio, y eso es lo que hace que esta historia sea aún más interesante. No se trata solo de ser lo suficientemente fuerte o inteligente como para controlarlo todo, sino también del lugar donde habita esa especie. En definitiva, esta historia no es un simple enfrentamiento entre dos especies. Se trata en realidad de cómo funciona la naturaleza bajo una regla muy clara. El más fuerte no siempre es el que gana. Los cocodrilos pueden dominar el agua, pero aún así pueden ser vulnerables ante las amenazas que ponen en peligro su futuro. El lagarto no necesita derrotar al cocodrilo en un combate directo, solo necesita aparecer en el momento justo, atacar el punto débil preciso y repetir el proceso temporada tras temporada. La naturaleza no es justa, pero siempre mantiene el equilibrio, y a veces, lo más peligroso no es la fuerza bruta, sino la paciencia y la estrategia. Entonces, en tu opinión, ¿quién es el verdadero ganador en esta batalla? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias reales, pero poco conocidas sobre el mundo natural, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video.